Hola, continuamos en este segundo vídeo dedicado al CD, tratando los aspectos relacionados con los códigos de modulación y corrección de errores del CD. El CD introduce tres tipos de código: los códigos de modulación EFM, los códigos de corrección de errores CIRC y las palabras de su código y sincronización. Estos aspectos son fundamentales para que el CD exista tal como lo conocemos. Gracias a ellos, un CD se puede fabricar con muy bajo coste y se puede leer prácticamente sin ningún error. Además, hace que el CD sea resistente a rayaduras y otros aspectos relacionados con abrasiones en su superficie, porque todo este sistema de sincronización y corrección va a permitir saltarse esos errores mediante los métodos de corrección, ¿no? Además, los datos del CD se formatean en tramas, donde una trama es la sección reconocible más pequeña de un CD, es la sección más pequeña que podemos leer. Además, esta trama proporciona un medio para diferenciar los datos de paridad de las palabras de sincronización, subcódigo, etcétera, etcétera, como veremos después. Vemos aquí la estructura de la trama del CD. La trama del CD tiene unos 24 bits de sincronización al principio, que sirven para sincronizar la lectura del resto, un subcódigo de 8 bits y ya a continuación vienen los datos útiles de audio. Aquí están las muestras, que son 96 bits. Posteriormente vienen 32 bits de corrección de errores, de la primera capa de corrección, 96 bits y una segunda capa de corrección con otros 32 bits. Por lo tanto, esta trama tiene 288 bits, de los cuales 192 es sonido útil, son muestras de sonido. Sin embargo, a esto todavía falta aplicarle el código A214, el código de canal que veremos después, y si lo tenemos en cuenta, en realidad el láser lo que lee de la superficie, ya de código de canal, son 588 bits, que es aproximadamente el triple de la información útil que hay en el CD. ¿Qué es el código A214 EFM? Es el código que se emplea para la sincronización y lectura del láser. En otros medios de telecomunicación también se suelen emplear estos tipos de códigos que permiten que la señal digital circule adecuadamente por ese canal. Son canales, por ejemplo, que no dejan pasar la componente continua o que se ven muy afectados en la sincronización si hay muchos ceros o muchos unos seguidos en el canal. Este código lo que hace es convertir grupos de 8 bits, o sea, un byte, en un código de 14 bits, que tiene una serie de propiedades que hacen que no haya muchos ceros o muchos unos seguidos. Con estas propiedades existen de los 14 bits, de las palabras de 14 bits, solo 267 que lo satisfacen, de las cuales se eligen 256 en una tabla, se desechan otras 11 y se hace la asignación de 8 bits a 14, código A214. Entonces, todos los lectores y grabadores de CD tienen esta tabla en memoria y cuando llega un código de 14, automáticamente lo convierten a 8 y viceversa, ¿no? Este código permite que el láser esté siempre sincronizado y que esté siempre enfocado. Esto es muy importante porque los pitching o los lands, todos los agujeritos que hemos visto en la superficie del CD, son muy pequeños y cualquier variación en el CD porque se dobla del calor, por problemas mecánicos, podría hacer que se leyera mal. Entonces, esto asegura que el láser siempre esté enfocado y siempre esté sincronizado, ¿no? Bien, entonces lo que se hace es que los grupos de 8 bits se transforman en 14, como vemos aquí hay 8, se va a la tabla, 14, otros 8, 14. Y entre medias de cada grupo de 8 se sitúan otros 3 bits más que se llaman bits de fusión, que lo que hacen es que no haya tramas de muchos ceros o muchos unos seguidos por unión de 2 de 14, ¿no? Es una cuestión adicional. Entonces, aquí vemos cómo esta trama, una vez pasada al FM, se transforma en NRZ, a su vez este NRZ se transforma en NRZ incremental y después ya esta forma de onda es la que se transforma en pits y en lands. Esto es un pit, es decir, un orificio en la superficie del CD, y esto es un land, que es una zona que no tiene orificio, donde el láser se refleja perfectamente. Entonces vemos cómo quedan los orificios en la superficie. Este código además asegura que no existan pits y lands menores de 3T. Si T es el periodo de muestreo de la señal digital, los lands y pits van todos entre 3T y 11T. Hay 9 posibles. O sea que el láser en realidad lo que hace es identificar la longitud de un pit.
y dice si tiene 3 o 11 entre esas 9 posibilidades. Nunca tiene de 2T o de 1T. Eso evita que pequeñas motas de polvo o imperfecciones sean confundidas con un PIT, porque al menos han de tener 3T. Además, permite una buena sincronización del láser. Pasamos a ver la corrección de errores. La corrección de errores del CD va en 2 etapas. Hay 2 códigos de corrección de errores que se aplican uno detrás de otro. Además, antes de cada código de corrección de errores se barajan los bits, se intercalan. De ahí el nombre de interleap. ¿Qué significa esto de intercalar? Pues imaginemos una palabra aquí de 10 bits y otra de 10 bits y otra de 10 bits. ¿De acuerdo? Imaginemos que las intercalamos. Cogemos una de la primera, una de la segunda y una de la tercera. Una de la primera, otra de la segunda, otra de la tercera. Y enviamos esto, entrelazado o intercalado. Si tenemos un error de ráfaga, muy frecuente en los sistemas de telecomunicaciones y en un CD, es decir, por ejemplo, una raya, nos pueden aparecer varios bits erróneos. Este y este. Pensemos que estos 3 son erróneos. Cuando lleguemos a la lectura y los desentrelacemos, nos quedará solamente un error en cada palabra, en vez de 3 errores seguidos. ¿Qué ventajas tiene esto en los códigos de corrección de errores? Pues si conocemos bien los códigos de corrección de errores, sabemos que muchos de ellos solo pueden corregir un error de bit en una palabra, en este caso 1 entre 10. Pero no hubieran podido corregir si hubiéramos tenido 2 seguidos. Con eso lo que hacemos es, digamos, repartir los errores de ráfaga entre diferentes palabras de tal manera que podamos corregir todos los errores, aunque vengan seguidos, porque se van a distribuir en diferentes palabras. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hace el CIRC. Distribuye los errores en distintas palabras, barajando o entrelazando las señales una vez aplicándole una corrección de errores, y a su vez eso lo vuelve a barajar y le vuelve a aplicar un segundo código de corrección de errores. Con eso nos permite que podamos corregir errores de ráfaga de incluso de 3.874 bits de largo, totalmente seguidos esos bits erróneos. Esos son aproximadamente 2,5 milímetros en la superficie de un CD, en la pista. Es decir, si alguien raya un CD justo encima de la pista y daña 3.874 bits, los podremos corregir. Si daña más, ya no. Si la rayas en diagonal y daña varias pistas, tampoco habría problema, porque cada uno acabaría en una de las pistas, ¿no? Gracias a eso, un CD que cuando se fabrica antes de los códigos de corrección de errores tiene un error entre 1.000.000 o 1 entre 100.000, entre 1 entre 100.000 y 1.000.000, que es mucho, se convierte, gracias a los códigos de corrección, en 1 entre 10 elevado a la menos 10 o menos 11. Esto, si sabemos el número de bits que hay en la superficie de un CD, aproximadamente 1.700 millones, etc., supone que en un CD no hay ni siquiera un bit erróneo. Hay menos de un bit erróneo por CD. O lo que es lo mismo, hay un bit erróneo cada varios CDs. Por ejemplo, 10, 20, 30 CDs, hay uno que tiene un bit erróneo. Pero claro, un bit erróneo en 74 minutos de música es prácticamente imposible de apreciar. Gracias a esto, gracias a este sistema, se pueden fabricar CDs de bajo coste, con un lector láser de bajo coste, con un proceso de impresión del CD de bajo coste, que produce bastantes errores en la fabricación, pero que son corregidos en la lectura gracias al código de corrección. Digamos, este fue uno de los puntos clave, junto con la lectura óptica láser, para poder haber lanzado el CD, ¿no? La corrección de errores, un punto clave. Bien, ya datos numéricos del código CIRC. El código CIRC parte de 24 palabras de 8 bits, a los que se les aplica un código RS, Reed-Solomon 2428. Si conocemos los códigos Reed-Solomon, sabemos lo que es esta pareja. Estos son las palabras que se codifican y esto el resultado final con 4 palabras de redundancia. Esto permite corregir 2 símbolos. Es decir, podemos corregir 2 bytes completos cada 24. Si esto lo entrelazamos en 109 tramas, pues aumentamos esa capacidad de corrección de error de ráfaga y después se les aplica un código 3228, es decir, ahora ya tenemos 28 palabras, las 24 iniciales más las 4 de redundancia y pasamos a un código 3228 y volvemos a entrelazar entre 109 tramas. Eso nos permite corregir
lo que hemos comentado anteriormente, de errores de pista de más de 2 milímetros. El código 2824 es el C2 y el 3228 es el C1. Aquí en la diapositiva tenéis algunos datos más sobre los mismos que os podéis leer con tranquilidad. Por último, vamos a ver qué es el subcódigo. El subcódigo, que hemos visto antes en la cabecera de la trama, son 8 bits que indican información sobre dónde comienza la pista de música, o sea, la canción, el tema musical, dónde acaba la pista, para ver dónde comienza la siguiente, el número de pista, si estamos en la canción 5, en la 7, en la 8, qué duración tiene cada pista, para que el CD, cuando arranca la pista, me ofrezca la duración, sin necesidad de leerla completa, la sé a priori. Y luego una serie de puntos índice que se pueden usar, por ejemplo, para dividir canciones en partes, aunque se utiliza poco, en la música clásica se puede usar para dividir movimientos dentro de una pieza, y algunos otros parámetros adicionales. Entonces, el lector de CD interpreta estos bits para facilitar el control del usuario, interaccionar con el usuario y saltar a las canciones que tenemos o a los contenidos que nos vienen dados. Existen otros formatos que se derivaron del CD, que no son necesariamente musicales, sino que se emplean, por ejemplo, en vídeo o en formatos interactivos, y por supuesto los formatos grabables y regrabables. Aquí tenéis una cronología anual de cuándo fueron apareciendo, y en esta transparencia tenéis enlaces por si queréis ampliar la información tanto del CD como de los formatos adicionales que surgieron del CD y que ya no forman parte, pues, de esta asignatura. Pues muchas gracias por vuestra atención.